Muy bien. Maduro declaró el estado de excepción para hacer frente a la agresión de Estados Unidos, dice él. Es el principal argumento que utilizó precisamente en este decreto de conmoción exterior, donde autoriza el control militar de servicios públicos, instituciones estratégicas y el cierre de las fronteras. Por supuesto, esto ha generado una gran preocupación entre los venezolanos sobre los alcances que puede tener este decreto de conmoción interior por parte de este señor Nicolás Maduro allí en Venezuela. Voy a saludar a un líder de la oposición, es el doctor Julio Borges. Doctor Borges, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Gracias por la oportunidad. ¿Qué interpretación usted le da al decreto, doctor Borges? Bueno, hay varias cosas que hay que mirar, Juan Camilo, sobre este decreto. En primer lugar, creo que el dictador Maduro quiere mandar un mensaje externo, y es el mensaje como si en Venezuela hubiese reglas de juego, constitución, separación de poderes, porque todo este decreto tiene una cantidad de protocolos a nivel constitucional con el Parlamento y con el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces quiere mandar esa señal como si se tratara de un Estado no fallido, que lo es. En segundo lugar, quiere mandar también una señal a los Estados Unidos como de preparación para un conflicto y como si el país estuviera detrás de él dándole apoyo. Esa es un poco la señal de vitrina que quiere enviar con este decreto. Pero la realidad, y esto es importante que quede muy claro, es que los venezolanos tenemos ya 25 años de estado de excepción. ¿A qué me refiero? Que tenemos 25 años en los cuales las garantías, los derechos, la Constitución y las leyes están completamente levantados, no existen. Y en ese sentido, Maduro lo que está es simplemente haciendo una formalidad para tratar de mandar un mensaje político y tener más excusas para más represión, más violencia y más persecución. Pero a la hora de la verdad, en un país donde lo que hay es una dictadura, donde lo que hay es un Estado policial totalitario, esto no significa absolutamente nada. La gran conmoción fue el robo de las elecciones el 28 de julio y esa es la respuesta que estamos esperando los venezolanos, que esta presión conlleve a que podamos tener el reconocimiento de esas elecciones el 28 de julio. ¿Ustedes ven para Maduro una amenaza real, doctor Borges, para que él argumente la necesidad de este decreto de conmoción exterior? Bueno, yo lo planteo en términos muy simples, Juan Camilo. Es decir, Maduro se quiere ver ahorita como si él fuera una víctima y en realidad Maduro es el victimario. Quien le declaró la guerra a Venezuela, al pueblo venezolano, ha sido Maduro. Quien le declaró la guerra a la comunidad internacional, saltándose toda la institucionalidad y todos los pasos de la democracia y del voto, fue Maduro. Entonces no puede venir Maduro ahora a decir que él es simplemente una víctima de potencias extranjeras o de conspiraciones internas. Todo lo contrario, Maduro fue el que le declaró la guerra a los venezolanos y por eso 8 millones de venezolanos se han ido del país y por eso lamentablemente hoy por hoy Venezuela no solamente es el cuartel general del crimen organizado en la región, sino que también es el cuartel general de países que lo que quieren es desestabilizar a la región. Caso de Irán, caso de Rusia, caso de China, caso de Cuba, caso de Corea del Norte. De manera que la amenaza más bien es Maduro y no podemos dejar atraparnos por su narrativa, por su discurso en el cual se quiere victimizar. Sí, doctor Borges, aquí, digamos, hemos visto varias imágenes desde Venezuela con esto del despliegue militar en el Mar Caribe. Y es, por ejemplo, hay una que en particular a mí me ha llamado mucho la atención y es la preparación de civiles. Unos civiles con unas armas realmente, pues, y que además con cierta, obviamente, entendible inexperiencia al momento de coger las armas. Bueno, y eso parece que es el mensaje de defensa del señor Nicolás Maduro. ¿Usted qué opina de todos estos mensajes políticos que da el régimen? Bueno, tienes razón en el sentido, Juan Camilo, que todo esto es propaganda política.
Ellos de alguna manera lo que quieren proyectar, y esto también es importante que lo tengamos claro, es la imagen que en Venezuela se podría dar en un momento dado un proceso tipo Vietnam, en el cual el pueblo mismo tomaría las armas, se organizaría y haría una especie de ofensiva de guerrilla para defender a Maduro. Y no es inocente ese mensaje. No es inocente que luego que han salido esos videos que tú mencionas, el ministro de la Defensa salga a retratarse con las personas que han salido en esos videos para decir que el pueblo y las Fuerzas Armadas son una sola cosa. Entonces, ellos lo que quieren mandar es ese mensaje que podríamos decir que es un mensaje como de escudo humano, es decir, que ellos se van a trincherar utilizando al pueblo venezolano como escudo. Lo importante, y es lo que yo quisiera destacar en esa pregunta que tú haces, que es tan importante, es que tal apoyo popular no existe. Ellos lo que hacen es obligar a empleados públicos, obligar a venezolanos que lamentablemente están en una situación de pobreza, como es la condición de la mayoría de los venezolanos, y llevarlos a esos entrenamientos de mucha precariedad, donde están buscando incluso internacionalmente apoyos con armas y con otro tipo de cosas, porque lo que es el apresto militar venezolano está por el piso. Pero lo más importante a subrayar es eso: no hay tal apoyo popular, no hay fervor de defender a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro perdió unas elecciones en plena dictadura y con todas las trampas, duplicando lo que querían en la salida de Maduro al propio Nicolás Maduro, duplicando incluso en las zonas donde viven los militares en Venezuela, y por eso todo lo que ellos quieren transmitir es pura y simple propaganda política para tratar de meter miedo y decir: en Venezuela viene un proceso tipo Vietnam, no toquen a Venezuela, pero todo eso es falso, es construido, no es cierto, y la realidad electoral lo demostró con muchísima nitidez. Con este decreto, doctor Borges, a mí también me nace una pregunta y es, ¿qué puede ser más autoritario de lo que está ahorita? Es decir, eh, ¿por dónde este régimen puede apretar más a su población? Bueno, pareciera que quizás las consecuencias son este tema del control del espacio aéreo, limitar las comunicaciones, el tener de alguna manera un control mucho mayor sobre el territorio, pero en términos reales, como te he dicho, los venezolanos vivimos el levantamiento de nuestras garantías y derechos constitucionales desde hace más de 25 años, con lo cual la capacidad arbitraria de detener gente, de incomunicar gente, de secuestrar gente y de hacer todo lo que signifique represión política a periodistas, activistas, a ONGs, a distintos actores sociales en la política, eso va a tener y ha tenido total luz verde, con lo cual que también creo que el mensaje es para incrementar, meter como una sobredosis adicional de miedo entre la población venezolana, que siente que esto de alguna manera paraliza. Al final, y esto es importante también tenerlo en cuenta, la conmoción que espera Maduro no es tanto externa, de lo que vaya a ser la presión internacional de nuestros aliados, sino que este decreto se hace sobre todo para contener la conmoción interna. ¿Cuál es esa conmoción interna? La de un pueblo que quiere que Maduro se vaya, la posibilidad que en un momento dado se le desborde y la gente salga a protestar, la posibilidad de que la gente pierda el miedo y en un momento dado salga a la calle. Ese es precisamente la amenaza de Maduro. No se trata de nada externo ni militar. La amenaza también es el pueblo venezolano desbordado que quiera en un momento dado, perdiendo el miedo, hacer que Maduro salga del poder. Claro. Y a partir de ahí, pues todo lo que conlleva. Em, Doctor Borges, ustedes, ya para terminar, suben las declaraciones del gobierno Trump. Acaba de decir que y él lo venía anunciando desde hace varias semanas. Él dice, es raro que después de anunciar el despliegue militar por el Mar Caribe, el número de lanchas se haya reducido notablemente llevando droga. Y él dice que ahora empezará la persecución a estos carteles vía terrestre, en tierra. Sí. Y obviamente empiezan los análisis sobre si esto implica o no entrar al territorio venezolano. ¿Este escenario ustedes cómo lo ven? Bueno, pensamos que el tema del crimen organizado es un tema que va más allá de esta persecución naval que se ha hecho. Tiene que ver con todo el despliegue financiero que ellos hacen también lavando dinero
y tiene que ver también con todo lo que es el cultivo y el traslado de droga, por ejemplo, en los distintos territorios. Entonces, en ese sentido, lo importante es que este anuncio que ha hecho Trump es un anuncio en el cual esto no se queda simplemente en la operación naval, sino que va a continuar, que la presión va a seguir, y lo importante es que esa presión lleve a que unida a la presión venezolana, porque son dos presiones que actúan simultáneamente. Esto no es solamente tarea de los aliados internacionales, es también la tarea que hemos hecho los venezolanos. Y las dos presiones, la venezolana y la presión de los aliados internacionales juntas, son las que van a producir, Juan Camilo, una fractura del bloque de poder. Al final, el desenlace que vamos a ver en Venezuela es una fractura del bloque de poder, una fractura de que hoy es una dictadura, y eso inmediatamente, esa especie de implosión interna del bloque de poder, es la que va a abrir a una transición en Venezuela. De eso no tengo dudas, y está haciendo verdadera mella en Maduro y su grupo toda esta presión, y eso va a llevar grado a grado, paso a paso, escalón a escalón, a que tengamos ese desenlace producto de la fractura del grupo de Maduro. Es decir, traiciones entre ellos. Absolutamente. Es decir, tú ves todos los procesos, y eso lo he estudiado bastante bien, Juan Sí. Camilo. Todos los procesos de transición, la palabra mágica es la que tú acabas de decir, traición. ¿Quién traiciona a quién? Llega un momento en el cual el sálvese quien pueda se convierte en la regla, y allí la estampida comienza. Entre los hermanos Rodríguez, entre Diosdado y Maduro, entre los hermanos Rodríguez y Padrino, entre militares y civiles, comienza un proceso en el cual todo el mundo siente que ya cerca la posibilidad de terminar o en la cárcel, o terminar atacado, o terminar desbordado por el pueblo venezolano, y en ese momento las traiciones comienzan a aflorar completamente como una estampida, y allí todo una proceso de transición. Ese es el proceso que yo veo en Venezuela, y más bien esta tarde, desde hace muchos años ha debido suceder esto. Afortunadamente se está construyendo después del 28 de julio, y con el apoyo de los aliados internacionales, esta enorme presión para lograr la transición democrática. Muy bien, Julio Borges, miembro de la oposición venezolana. Doctor Borges, muy amable, gracias por estos segundos. Gracias a ti.